Adiós, niños. Oh no, todavía hay niños ahí. Ah, no. There's big kids over Big there. kids. Big kids All in the back. right, everyone. All right, big kids, niños grandes, tomen asiento. Well, good morning, everybody. Buenos días a todos. After that amazing time of worship, I'm already losing my voice a little bit. Ya con estas alabanzas tan bonitas ya estamos perdiendo la voz. Well, let us pray, and then we'll jump into our sermon this morning. Vamos a orar para empezar este servicio. Father God, we just thank you so much for this time that we would able to worship you through music. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo porque podemos alabarte a través de la música. Now we pray as we go to worship you through your word. Y ahora oramos porque ahora vamos a alabarte a través de tu palabra, Señor. We love you so much, Lord. Te amamos, Señor. We pray that your word this morning would just speak to us, each and every one of us, Y oramos que esta palabra el día de hoy nos hable a cada uno de nosotros in the specific way that we need. y en una manera específica de cómo lo necesitemos. That your spirit would open our hearts to receive Pero que tu espíritu abra nuestros corazones para recibir tu palabra and help keep out all the distractions. y quita toda distracción. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor, We love you. y te amamos. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Since the beginning of this year, Desde el principio de este año we've been working through the book of Romans. hemos estado trabajando a través del libro de los Romanos. And as Pastor Chris Lopez explained 2 weeks ago, Y así como el pastor Chris López explicó hace 2 semanas, when we entered into this 12th chapter of Romans, where we still are, cuando nosotros entramos en este libro 12 de Romanos, en cual todavía seguimos en él, we entered a section where Paul starts speaking about our role in the kingdom of God. entramos a una sección donde Pablo empieza a hablar sobre nuestro rol en el reino de Dios. Now that we've been saved, Ahora que ya hemos sido salvados, now that we've been justified, ahora que ya hemos sido justificados, now that we have the Holy Spirit living in us, y ahora que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, it's our turn to be part of the kingdom. es nuestro turno de ser parte del reino. I've seen one pastor say that in Romans 12, He visto un pastor decir de que en Romanos 12 we are moving from gospel instruction estamos moviéndonos de el Evangelio en instrucción, en la instrucción del Evangelio, to gospel application. ahora a la aplicación del Evangelio. We can put it this way. Lo podemos poner de esta manera. Gospel dones El Evangelio que ya se hizo pushes our gospel do's. empuja nuestro Evangelio que debemos hacer. His done, what Jesus has done on the cross, Lo que Jesús ya hizo en la cruz, fuels your do. eso nos da gasolina para nuestro hacer. And so Paul spent 11 chapters in Romans Entonces Pablo estuvo 11 capítulos en Romanos telling us what God has done for us. diciendo lo que Dios ha hecho por nosotros. And now Paul spends 5 chapters Ahora Pablo toma su tiempo por 5 capítulos telling us what that means for us. diciéndonos qué es lo que eso significa para nosotros, How we should treat others. cómo nosotros debemos de tratar a otros And what we need to do. y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. So in the first part of this chapter, Entonces en la primera parte de este capítulo, Paul explained how we're all gifted differently, but we're part of the same body. Pablo explica cómo cada uno tiene sus diferentes talentos, pero somos parte de un mismo cuerpo. This is our relationship inside the church. Esta es nuestra relación adentro de la iglesia. Then last week, as Irving preached, Y así como la semana pasada que el pastor Irving predicó, Paul says that we must be intentional in loving those around us. Pablo dice que debemos de ser intencionales y amar a los que están alrededor de nosotros. We must be intentional about loving our friends, Tenemos que tener intención de amar a nuestros amigos, to love our family, de amar a nuestra familia, to love our brothers and sisters in de Christ. amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. And even though it's not always easy to love them, Y algunas veces no es fácil amarlos, it's not too bad because they love us also. no es tan malo porque ellos también nos aman a nosotros. They loved us first, or they love us back, so it's not too difficult. Ellos nos aman también primero, nos aman de regreso, entonces no es tan difícil.
But what about those people that aren't kind to us? Pero ¿qué tal esas personas que no son buenas con nosotros? Rather, they're actually pretty mean to us. Que más bien ellos son muy malos con nosotros. Who talk down to us. Que nos menosprecian a nosotros. Those who are just downright evil to us. Esas personas que son malvadas hacia nosotros. How are we supposed to treat them? ¿Cómo debemos de tratar a esas personas? And so the question we have this week, our main question this week is, Entonces, la pregunta principal de esta semana es, how do you react when someone disappoints you? ¿cómo usted va a reaccionar cuando alguien lo decepciona a usted? Or when someone lets you down or treats you unfairly? O cuando alguien lo decepciona o alguien lo trata injustamente. How do you react? ¿Cómo usted va a reaccionar? Are you a fight person or are you a flight person? ¿Usted es una persona luchadora o es una persona voladora? Oh, that's good. Yeah. I like that. Nice. If I'm honest, Si yo soy honesto, for most of my life, I was a flight person. yo la mayoría de mis tiempos yo era una persona voladora. Meaning that I tried to avoid the conflict. Yo trataba de evitar los conflictos. It made me uncomfortable. It still makes me uncomfortable. Me hacía incómodo y todavía sigo incómodo. And so I was passive and I ran away, Entonces yo era bien pasivo y yo corría de los problemas. leaving the problem Yo dejaba el problema and the person y a la persona también behind me. atrás de mí. I can't just run away from the problem without leaving the person also. Yo no puedo correr del problema si yo no dejo también a la persona ahí también. But now I'm more of a fight person. Pero ahora soy una persona que lucha. In my old age, I've become more aggressive. Ya a mayor edad ya me he vuelto más agresivo. I get a bit aggressive. I lash out sometimes. Yo a veces me vuelvo agresivo y puedo hablar de subir mi tono de voz. And so even just this last week, Y esta última semana I was installing a security camera yo estaba instalando una cámara de seguridad and I was climbing on the side of the carpentry shop. y yo estaba allá al lado de la carpintería y estaba ahí subido And colocando la cámara. and I was trying to put it up. Y yo estaba tratando de poner la cámara ahí And I was all hot and I was sweaty and sweat running into my eyes. y yo estaba con calor, estaba todo sudado y tenía sudor en los ojos. And a dear brother that I love very much Y un hermano que yo amo mucho came to me and said, "Hey, can I ask you a question?" se me acerca y me dice, ¿le puedo preguntar algo? And I'm like something like this. Y yo estoy así guindado So I said, "Dame chance, dame y chance." le digo, deme chance, wait a moment. I was not very nice. Yo no fui muy amable en ese momento. Now, that was nothing. He was not being mean to me. Eso no era nada, él no estaba siendo grosero I conmigo. was just stressed and I didn't react well. Yo solamente estaba estresado y yo no reaccioné de la manera correcta. But the question for us to really think about is this. Pero la pregunta para poder hacernos, When someone really offends you, cuando alguien realmente lo ofende a usted, when someone really lets you down, cuando alguien lo decepciona a usted, when someone really does wrong to you, cuando alguien le hace algo malo a usted, how do you respond? ¿cómo usted va a responder? I once saw the story of a married couple. Una vez vi la historia de un matrimonio. And one night they were eating dinner with their pastor Una noche estaban cenando con su pastor and his family. And so they were eating dinner together. y su familia y todos ellos estaban cenando. And the dinner came out late. Y la cena salió tarde, la comida. The wife that invited them over went out late, or it took her a long time to cook, and the dinner came out late. Y la esposa que los había invitado se había tardado en hacer la comida y la comida se tardó en salir. And the husband got really mad Y el esposo se enojó bastante and said to his wife in front of his pastor, y le dijo a su esposa enfrente de su pastor, "How can you be so beautiful and so stupid at the same time?" ¿cómo puede ser tan hermosa y tan tonta a la misma vez? I know, right? Yo sé, ¿verdad? If I was that man, my wife's not here, she would have killed me on the spot. Si yo fuera ese hombre, mi esposa no está aquí, pero me mataría definitivamente, ¿verdad? So the pastor started working with the man on his anger. Entonces el pastor empezó a trabajar con este hombre con su control de ira. And the man one day said to his wife, Y otro día este esposo le preguntó a su esposa, "Honey, I'm so sorry how I've reacted to you over the years and how I've treated you."
amor, lo siento cómo te he tratado durante todos estos años. I've not treated you well. Yo no te he tratado correctamente. But I have a question. I Pero need yo, to know. pero yo te tengo una pregunta y yo necesito saberla. Every time I blow up at you, you remain calm. Cada vez que yo exploto, tú te mantienes con mucha calma. How do you do it? I need to know. How do you remain so calm? ¿Cómo te mantienes tan calmada? ¿Cómo lo haces? And his wife responded, well, it's actually very easy. Y la esposa le respondió esto y le dice, realmente es muy fácil. Every time you made me mad, Cada vez que tú me haces enojar, I just go to the bathroom and I clean the toilet. yo voy al baño y limpio el sanitario. The husband looks at her all puzzled and confused. El esposo la mira ahí todo raro y le dice, confundido. You clean the bathroom? How does that help? Y vas a limpiar el baño, ¿y eso cómo te ayuda? She said, well, I use your toothbrush. Pues ¿saben qué? Uso tu cepillo de dientes para limpiar el baño. Now, I'm not sure that Paul would approve of this behavior, Yo creo que Pablo no aprobaría este comportamiento, ¿verdad? but it brings up the question again that Paul is asking us. Pero vuelve a traer la pregunta que Pablo nos está haciendo. How do you respond when people treat you unfairly? ¿Cómo respondes tú cuando las personas te tratan injustamente? I want you to realize that Paul is writing to people who knew firsthand what it was like to be treated unfairly. Y quiero que sepan que Pablo le está escribiendo a personas que ellos realmente de primera mano han sido, o sea, han experimentado el trato injusto. Sometimes it's easy for us to forget that these letters written in the New Testament A veces nos olvidamos estas cartas que son escritas en el Nuevo Testamento. were written to real people with real problems. Fueron escritas para personas reales con problemas reales. So first, these people experienced conflicts in their marriage and families, Entonces estas personas tenían conflictos en sus matrimonios y en sus relaciones, with their friends, with their business associates, just like we do. con sus amigos, con sus negocios, igual que nosotros. Because people are the same. People are the same now as they were 2,000 years ago. Porque son las mismas personas que estamos ahora y que están hace 2000 años. But also, Rome was a very hierarchical. Yeah, thank you. I can only think of it in Spanish. Hierarchical society. Pero Roma era una sociedad de alta jerarquía. There was clear lines of distinction between privileged and unprivileged classes. Habían líneas muy marcadas entre los privilegiados y los no privilegiados. There were different standards of justice and different opportunities for progress. Habían diferentes estándares de justicia y diferentes Opportunities for progress. diferentes oportunidades para el progreso. And we know from history Y sabemos de la historia that Christianity's first converts, the first Christians, came from the lower class. They came from poor people. en el cristianismo los primeros cristianos vinieron de los gentiles, de las personas pobres. In Paul's first letters, he's constantly talking about them working with their hands. Y Pablo en sus primeras cartas está hablando sobre trabajar con sus manos. So that means that most of these people that Paul is writing to Entonces esto significa que a estas personas a las cuales Pablo les está escribiendo, dealt with unfair treatment and discrimination on a regular basis. ellos regularmente experimentaban la injusticia. Finally, we know that the persecution in Rome was picking up at this time, Finalmente sabemos que la persecución en Roma se estaba levantando en este tiempo and it culminated in the beheading of Paul, y culminó con la decapitación de Pablo. and ended up with the murder of many of the original recipients of this letter in Rome. Y terminó con el asesinato de muchos de los que recibieron estas cartas por parte de Pablo en Roma. Many were fed to lions in the Colosseum. Muchos fueron alimentados a los leones en el Coliseo. So yeah, these people knew conflict. Entonces sí, estas personas conocían el conflicto. They knew unfair treatment. Ellos sabían lo que era el trato injusto. So what is Paul's counsel for those who feel wrongly and unjustly treated? Entonces, ¿cuál es el consejo al cual Pablo está dando para los que se sienten que se los han tratado injustamente? It's Romans 12:14 through 21. We're just going to read it all at once and then go back at different parts. Estamos en Romanos 12 del 14 al 21. Lo vamos a leer ahorita todo de un solo y después lo vamos a fragmentar. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan.
Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Beloved, never revenge yourself, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. The word overcome here La palabra vencer aquí is a military term in the original Greek. es un término militar en el griego. Some other translations say conquer or overpower. Algunas traducciones dicen conquistador o ejercer el poder. It shows us that evil is something in the world Nos demuestra de que la maldad es algo en el mundo we're in battle with. que nosotros estamos en constante batalla. And there's a way to win Y hay una manera de ganar and there's a way to lose. y hay una manera de perder. In this passage, En este pasaje, Paul recognizes two different battlefronts that we're in. Pablo reconoce dos diferentes batallas en las cuales nosotros estamos. One, in the person who is doing evil to you, Número uno, en la persona que le está haciendo el mal a usted, and the other is inside you. y en la otra está dentro de usted. The evil done to you La maldad que se le ha hecho a usted can cause evil to grow inside you. puede causar maldad que crezca dentro de usted. So when you fight evil with evil, Entonces, cuando usted pelea maldad con maldad, Paul explains evil wins Pablo explica que la maldad va a ganar in you and in others. en usted y en otros. So do not fight evil with evil. Entonces, no pelee maldad con maldad. Conquer it with good. Vénsalo con el bien. So what I want us to do today is I want us to look at 4 different ways that Paul tells us to overcome evil with good in this passage. Entonces, lo que vamos a ver hoy son 4 puntos, el cual Pablo nos dice cómo vencer la maldad. Number 1, he says, do not avoid the offender. Número 1 dice, no evites al agresor. Verse 18 that we just read says, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Versículo 18, como leímos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. I want to start here because for many people, Quiero empezar aquí porque para muchas personas, in the way that it was for most of my life and at times still is, y como algunas veces fue en mi vida y en algunas veces todavía es así, the way to deal with difficult people la manera de tratar a personas difíciles is just to cut them off. es solamente cortarlas. You got a friend causing problems in your life? Usted tiene un amigo que le está dando problemas en su vida, Cut them off. córtelos. Someone at work doesn't understand or respect your faith? Alguien en su trabajo no lo entiende y no respeta su fe, Avoid them. evítelos. Tired of being made fun of in the classroom or while you're out shopping in Centro because of your faith? ¿Está cansado de que se burlen con usted en su clase o cuando anda caminando en el centro debido a su fe? Then
Just go away. Just withdraw into your Christian bubble with your Christian friends. Solamente apártese ahí con su burbuja cristiana y solamente con sus amigos cristianos. Parents in your kids' class not raising their kids the way that you would like. Los papás de los niños en su clase están criando a sus hijos de la manera que no es correcta. We surround ourselves with just people that make us feel comfortable and think the same way that we do. Solamente pongámonos alrededor de personas que nos hagan sentir cómodas y que nos hagan sentir bien. That's what some people do. That's what a lot of us do. Eso es lo que hacen muchas personas. They cut off those that offend them. Ellos cortan a los que les ofenden. They try to avoid them. They try to avoid the uncomfortable situation. Ellos evitan las situaciones incómodas. And if you're in a situation where you can't do that, Y si usted está en una situación en la cual usted no puede hacer eso, that maybe because you're married to the person and don't want to go through the messiness of a divorce. porque probablemente usted está casado con esa persona y no quiere tratar con los problemas de un divorcio, Or you live in the same house as them. o ustedes viven en la misma casa, Or you work with them. o usted trabaja con esa persona, Or you're part of the same friend group as them. o están parte en el mismo grupo de amigos. You can cut them off by withdrawing relationship with them. Usted puede cortarlo solamente apartándose de relación con esa persona, Giving them the silent treatment, so to speak. dándole el tratamiento de la ley del hielo. You may physically still be in their presence, Usted físicamente puede estar ahí con la presencia con esa persona, but you've withdrawn all relationship from them. pero usted ha cortado y se ha quitado toda relación con esa otra persona. You don't ask them how they're doing. Usted ya no le pregunta cómo te sientes. You don't ask how things are going in their life. Usted no pregunta cómo siente, cómo va su vida. They're just there. Solamente están ahí. And when you think about it, Y cuando usted lo piensa, denying someone your presence evitando a una persona en su presencia, or denying them como negando su presencia, negando la presencia de la otra persona, it's like the ultimate punishment, right? es como el castigo último, ¿verdad? Because that's God's final punishment, Porque- final judgment for us, right? Porque ese es el juicio de Dios para nosotros, ¿verdad? For those that don't believe in Him, He says, "Depart from me." Todos los que no creen en mí serán apartados de mí. He turns His face from them, Él le da la espalda a ellos. and that's what hell is. Y así es como es el infierno, Total absence of His presence. la ausencia de su presencia. And so that's what we do when we give someone the silent treatment. Entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando le hacemos el trato de la ley del hielo a alguien. We say, "There's something about you I don't like that you make me feel uncomfortable, Es como, ok, hay algo de ti que no me gusta y me hace sentir incómodo, and so you're not worth a relationship with me." entonces no vale la pena tener una relación contigo. The gospel, Pero el evangelio, in contrast, en contraste, sends people into the world envía personas al mundo to love people as we have been loved, para amar a personas así como nosotros hemos sido amados. to love people who often make themselves difficult to love. De amar a personas a las cuales son difíciles de amar. In fact, here is one of the most important marriage lessons any of us can learn. Y aquí está una de las lecciones de matrimonio más importantes que podríamos aprender. One of God's primary purposes in marriage Número uno, el propósito número uno en un matrimonio is to teach you to love difficult people. es enseñarle a usted a amar a una persona difícil. God's primary purpose for your spouse El principio, el propósito inicial con su esposo o esposa was to teach them to love a difficult person. es enseñarle a ellos a amar a una persona difícil. And that person was you. Y esa persona es usted. God's purpose in Alicia to marry me El propósito de Dios en Alicia para amar a Chris was to teach her to love an extremely difficult person. fue enseñarle a amar a una persona muy, muy difícil. Muy difícil. Muy Amén. difícil. Even just this week, Alicia reminded me to love people better. Aún esta semana, Alicia me enseñó a cómo amar a las personas, Especially our teams that come here and serve with us. especialmente a nuestros equipos que vienen aquí a servir con nosotros. God speaks to us through other people. Dios nos habla a través de otras And personas. if we run away from them, Y si nosotros las evitamos,
we're running away from God as well. Estamos evitando a Dios también. We're running away from someone that God might be trying to use to teach us a lesson, to speak to us. Estamos evitando tal vez de esa persona, Dios la va a utilizar para enseñarnos algo. So there's two things here that we must remember, though. Entonces hay dos cosas aquí que debemos recordar. I'm not saying there's not a time that we need to regulate our relationships. No significa que no tengamos un tiempo que tengamos que regular relaciones. If you and a person are getting along like oil and water, you just don't mix it all. Si usted es una persona con otra persona que son como el aceite y el agua que realmente no se mezclan para nada. I'm not saying you have to make them your BFF. Yo no estoy diciendo que hagan que esa persona sea su mejor amigo, ¿verdad? Paul's point is that you do not avoid relationships with difficult people. El Pablo dice de que no tenemos que evitar las relaciones con personas difíciles And not try to pursue peace and harmony by withdrawing yourself from them. y no tratar de tener paz y armonía porque usted más bien evita a esa persona From people who are brothers or people who offend you. o personas que son sus hermanos, de personas que lo han ofendido a usted. The other thing is, and even more importantly, La otra cosa es, y muy importante, Paul's not saying that we need to stay in any kind of abusive relationships Pablo no dice que tengamos que quedarnos en una relación abusiva or a relationship where we're criminally being manipulated or taken advantage of. en una relación que criminalmente se están aprovechando de uno. Sometimes people assume that because we try to be Christ-like, Y algunas personas piensan de que como nosotros queremos ser como Cristo, we need to stay in an abusive or manipulative relationship. debemos mantenernos en una relación abusiva y manipulativa. Or they feel like that's what Paul is trying to tell us here. Y piensan de que esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí en los versículos. But Paul's going to follow this passage up with Romans 13, which we'll study next week. Pero Pablo lo va a seguir con el siguiente capítulo que vamos a ver en el capítulo 13, Which explains the role of the civil government in the judicial system in God's kingdom. que explica el rol del gobierno en la justicia y en los procesos civiles. They are God's instruments Ellos of son- justice and peace. Ellos son los instrumentos de Dios de justicia y de paz. And they are established by God to give protection we are supposed to rely on. Y ellos están establecidos por Dios para la protección que nosotros debemos de depender. Furthermore, Y más adelante, Paul includes two phrases in this passage Pablo incluye dos frases en este pasaje to show that he's not talking about abusive or manipulative relationships. que demuestran de que él no está hablando sobre relaciones abusivas. If possible. Si es posible. If possible implies there are situations where it is not possible. Si es posible implica de que hay situaciones que no es posible. I want to make sure we're all hearing this clearly. Quiero que todos entendamos muy bien este punto. It is not God's intention for you to remain in an unsafe situation. No es la intención de Dios de que usted permanezca en una situación insegura Or a situation where you're clearly being exploited. o en una situación de claramente usted está siendo explotado. The other phrase shows you Paul is not talking about staying in an abusive relationship. We actually find in Romans 12:9. Entonces en Romanos 12:19 nos dice de que Pablo nos está diciendo que no tenemos que mantenernos en una relación When Paul abusiva. says, abhor what is evil, hold fast to what is good. Donde Pablo dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. True love desires the spiritual health to other people. El amor verdadero desea el bienestar espiritual de la otra persona. It desires them to be rid of evil. That's what true love is. Them to be rid of evil. Que no tienen maldad. Ellos desean de que no tienen maldad. Staying in a relationship where you allow someone to abuse you or manipulate you Mantenerse en una relación que usted permite que la persona lo manipule y lo abuse a usted is not helping them get rid of their evil. no es la manera que vamos a eliminar la maldad. Pastor Tim Keller, El pastor Tim Keller, who just recently passed away, que recientemente él falleció, said that enemies or abusers él dice que los enemigos o los abusadores may be so dangerous pueden ser tan peligrosos
that to have anything to do with them is to invite them into sin. Es hacer cualquier cosa con ellos, es invitarlos al pecado. In that case, the good that we can do for them Y en ese caso, el bien que le podemos hacer a esa persona is to stay away from them. es mantenernos alejados de ellos. And I think that quote by him is really helpful here. Y yo creo que esta frase ayuda mucho. And there's another verse where Jesus says something similar Y- in Matthew 5:39. Hay otro versículo en Mateo 5:39 donde Jesús dice algo similar. And it's a verse that I think a lot of people recognize. Y es un versículo que muchos reconocemos. We recognize it from being from Jesus, Lo reconocemos de que viene de Jesús, but a lot of times, very few times, we actually understand the true meaning of it. pero algunas veces no entendemos muy bien el significado de este versículo. And so Matthew 5:39, Jesus says, "But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also." En Mateo 5:39 Jesús nos dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. People ask, and I've had people ask me what this verse means. Las personas me han preguntado qué significa este versículo And they a lot of times think that if someone physically attacks you, y se piensa que si alguien físicamente lo ataca a usted are you just supposed to stand there and take it? y usted solamente va a parar ahí y va a recibir el golpe. Like they hit you on one side, so you're just supposed to turn the other. Entonces le golpeo a un lado y ahí vengo y pongo el otro lado. They hit both sides, they should start hitting you somewhere else. Entonces si me dan los dos lados, me va a pegar en otro lado. Well, there's a couple of things here. Pero hay unas cosas aquí. If a person hits you on the cheek, Si alguien lo golpea en una mejilla, yeah, para acá, they're not trying to kill you. no están tratando de matarlo. If you go take classes in karate or martial arts or jiu-jitsu, Si usted va y toma clases de karate, de jiu-jitsu, they're not going to tell you to go for the cheek. ellos no le van a decir, péguenle en la mejilla. But this verse is not really about physical violence at all. Pero este versículo no es sobre la violencia física. In the Jewish thought, in the Jewish culture, En el pensamiento judío, en la cultura judía, the face signified. Wow, oh, full Spanish here. Yeah. Significant. Okay, signified relationships. la cara significa relaciones. For a Jew, slapping the cheek is insulting the relationship. Para un judío, dar un golpe en la mejilla, una bofetada en la mejilla, es insultar una relación. We're not talking about a physical power where someone is attacking you or abusing you. No es un poder físico de que alguien lo está atacando a usted. We're talking about them attacking your relationship. Significa que está atacando su relación. And so when someone sins against a relationship, Entonces, cuando una persona peca con una relación, we have three choices. tenemos tres opciones. You can strike back, Usted puede regresarle el golpe, you can go for the other cheek, usted puede darle en la otra mejilla, or you can offer them the same cheek o puede ofrecerle to hit the other cheek. To De hit la- the same cheek over and over. de darle en la misma mejilla una y otra vez. We can keep taking it. We can never confront it. Usted puede estar siguiendo recibiendo los golpes y nunca los confronta. What will happen is you eventually lose control Lo que va a suceder es que eventualmente usted va a perder el control and you lose all affection for them. y usted va a perder toda la afección con esa persona. If I'm just standing up here and talking with Pamela, Si estoy aquí parada hablando conmigo and I just kind of slap her there, y solo le doy así un toquecito, the person is like, okay, that's fine, whatever. We'll just keep on talking. vamos a seguir hablando, ok, no hay ningún problema. Then I just keep going, just keep going, keep going. At some point, she's going to punch me. Y va a seguir, en algún punto le voy a dar el golpe. ¿Va? This is Jesus' point. Este es el punto de Jesús.
That in relationships, we can just keep taking it over and over. Que en relaciones solo estamos ahí recibiendo esos golpes. But eventually, we're going to lose all affection for them. Pero eventualmente vamos a perder todo el afecto con esa persona. So what Jesus says is we need to turn to the other cheek. Lo que dice Jesús es que tenemos que girar y We dar need- la otra mejilla. We need to turn to the other side of our face. Tenemos que dar la vuelta en otra parte de And in nuestra in the fase. Jewish culture, that means that we are attempting to reestablish the relationship. Entonces eso en la cultura judía dice de que estamos intentando restablecer esa relación. What Jesus means by giving them the other cheek Lo que Jesús quiere decir cuando dice que demos la otra mejilla, He says we need to say, I want to have a relationship with you. tenemos que decir, yo quiero tener una relación contigo And I'm ready to forget that you insulted me. y estoy listo para olvidar de que me insultaste And I don't want to get back at you. y yo no quiero regresártelo. And so here's a new cheek. Entonces aquí está mi nueva mejilla, We can have a new relationship. podemos tener una nueva relación, But not with you smacking my cheeks all the time. pero no que me esté bofeteando las mejillas. But what this takes, Pero ¿qué toma esto? ¿qué toca con esto? Confrontation. Confrontación, Talking to the person. hablar con esa persona. If we just ignore the problem, Si solo ignoramos el problema we're just taking it in the cheek over and over again. y solo empezamos y recibimos en esa mejilla una y otra vez, It takes courage. eso toma mucho valor. And so even though it is easier, Y aunque es más fácil, Paul says, do not avoid the offender. Pablo dice, no eviten al ofensor. Try to reestablish a relationship with them. Trate de restablecer una relación con el ofensor. Point number 2 that Paul is trying to take, El punto número 2 que Pablo quiere decir, that was the longest one, I'm sorry. The rest ese, are quicker. ese fue el más largo, los demás son cortitos. Number 2, stay out of the judge's chair. Número 2, manténgase alejado de la silla del juez. Romans 12:17 and 19 tell us this. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Romanos 12:17 nos dicen, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. And then verse 19. Y luego versículo 19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Paul says, never ever take vengeance for yourself. Pablo dice que no tome la venganza por usted mismo. Never get up into the judge's chair. No vaya y siéntese en la silla del juez. Don't ever get up in the judge's chair against your spouse. Nunca siéntese en la silla del juez en contra de su esposa, Who might be insensitive or uncaring for you after a hard day. que probablemente ha sido insensible, no me ha cuidado al final del día. No, get up in the judge's chair against a brother No se vaya a sentar en la silla del juez en contra de su hermano, who maybe borrowed your favorite Neymar jersey without asking and then destroyed it. que probablemente le agarró la camisa favorita de Neymar suya y se la arruinó toda sin pedir permiso, ¿eh? Don't get up in the judge's chair against that guy at work No se ponga en la silla del juez en contra de ese compañero de trabajo who spread untrue gossip about you. que empezó a hablar chisme de usted. Don't get up in the judge's chair against the parent who has disrespected you again. No se levante y no se siente en la silla del juez con ese padre que lo ha irrespetado a usted, Or the child that has made your life unfairly hard. o ese hijo que le ha hecho su vida injustamente. Don't get up in the judge's chair against a person that has committed a crime against you. No se siente en la silla del juez con esa persona que ha cometido un crimen en contra de usted. Why? Why does Paul say this? ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo nos dice esto? Because vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Here Paul is quoting Deuteronomy 32:35. Aquí Pablo está mencionando Deuteronomio 32:35. 32-35. And God means that. Y el Señor lo
lo significa la verdad. God will bring into account every sin we've ever committed. Dios va a traer en cuenta cada pecado que hemos cometido. Not one sin will go unaccounted for. Ningún pecado va a ser borrado en frente del Señor. Every single one, he says. Cada uno de los pecados. Él Every dice, sin ever committed will be paid for by the person in hell cada pecado va a ser pagado por la persona o en el infierno or by Jesus on the cross. o pagado por Jesús en la cruz. Thus, your vengeance against evil is not required. Entonces su venganza en contra de la maldad no se requiere. Does this mean that we're wrong to support a civil justice system? Eso significa de que está mal de que nosotros apoyemos un juicio civil. No. No. As I told you in the next chapter, in chapter 13, that we'll talk about next week, En la siguiente semana que vamos a hablar sobre el capítulo 13, como les había mencionado, Paul will explain that God has appointed government authorities Pablo explica de que Dios ha colocado autoridades del gobierno as his instruments of justice on earth. como sus instrumentos de justicia aquí en la tierra. It doesn't mean that their justice is perfect. No significa que la justicia es perfecta, It's not even close. ni siquiera es cercana de perfecta, Or that their judgment is final, o que su juicio es final, because it's not. porque no lo es. Just like government is one of God's gifts to mankind Así como el gobierno es uno de los regalos que Dios ha dado a la humanidad to keep peace, para poder mantener la paz, and how he reveals himself to us. y así como Él se revela a nosotros. So, when they execute justice, Entonces cuando ellos ejecutan la justicia, even if they're not Christians, aunque ellos no sean cristianos, they're representing God. ellos están representando a Dios. So Romans 13 is about the government, Entonces Romanos 13 es sobre el gobierno, but we're in Romans 12 and it is about you. pero estamos en Romanos 12 y estamos hablando de usted. And so this means a couple of things for us, practically speaking. Esto significa muchas cosas hablando prácticamente. First, we never take it upon ourselves Número uno, nunca lo tomamos sobre nosotros to get personal justice. de hacer justicia personal. And second, even when we look to the government to restore justice, Y segundo, aunque nosotros buscamos al gobierno para establecer justicia, we need to do it with love nosotros tenemos que hacerlo con amor and a desire for restoration in our hearts y con el deseo de restauración de nuestros corazones for those who wronged us. para aquellos que nos hicieron un mal a nosotros. Not looking for them to suffer, No buscando de hacerlos sufrir, but for them to be restored to the relationship with God. pero para que ellos sean restaurados con una relación con Dios. And that's hard, man. Y eso es bien difícil, Because when someone has wronged you, porque cuando alguien ha obrado mal en contra de usted, few things in life feel more satisfying pocas cosas en la vida se sienten más satisfactorios than to see them pay for wronging you. de verlos a ellos pagar por lo que le hicieron mal a usted. Here in our church, Aquí en nuestra iglesia, I've told the story several times about why we had to leave Santiago 3 years ago. yo les he contado varias veces la historia por qué nosotros nos tuvimos que salir de Santiago hace un par de años. Where a close friend of mine Cuando un amigo cercano nuestro, was abusing a foster daughter in our care. él abusaba de una de nuestras hijas Bajo nuestro cuidado. bajo nuestro cuidado. This was during the pandemic, Y esto fue durante el tiempo de la pandemia, when everything was shut down here and you could only leave your house once every 2 weeks. cuando todo estaba cerrado y solamente se podía salir de la casa una vez a la semana. And so during this time, my family, we had to move to the mission house. Entonces en este tiempo nosotros tuvimos que mudarnos a la casa misionera, And whenever we could leave, I would take advantage to go back to Santiago and get a few more of our things in our car. entonces cada vez que yo podía salir yo aprovechaba, iba a Santiago para continuar trayendo las cosas que teníamos allá en nuestro carro. Well, one day I went, Pues una vez yo iba and I got very close to Santiago. y yo ya estaba cerca de Santiago, And as I'm driving down the highway, y mientras yo iba manejando, I swear, I see this man on his motorcycle. yo les juro que vi al hombre en su motocicleta. All of a sudden, my heart started pumping real fast. Y de repente mi corazón empieza a latir rápido. It's the first time I had seen him since
We had to fire him and move his family out. Fue la primera vez que yo lo vi a él, que nos tuvimos que despedir y tuvimos que mudarnos para acá. I started to get all angry. Yo me empecé a enojar All of a sudden, I'm flying down the road. y de repente yo ya estoy en alta velocidad ahí en la carretera. The more I think about him, the faster I'm going. Yo más lo estaba pensando y más rápido iba yo. And I decide I'm going to hit this man. Y yo decidí, y lo voy a atropellar a este hombre. For everything that he did to my family, everything he did to our daughter, Por todo lo que él hizo a mi familia, por todo lo que le hizo a mi hija, I'm going to end his life right there. yo voy a terminar su vida en este momento. I'm flying down the road. Y yo estoy ahí manejando en la carretera And all of a sudden, I realize it's not him. y de repente me doy cuenta que no era él. And I pull real hard. Y me muevo rápido, ¿verdad? Thank God I didn't get hurt. Gracias a Dios no me herí yo. And thank God this person didn't get hurt. Y gracias a Dios a esta persona no lo atropellé. And the thing is, I praise God because I was kept out of mortal sin that day. La cosa es que le doy y yo alabo al Señor porque yo pude evitar el pecado ese día. I was still sinning for all the hate that I had in my heart for him. Yo todavía estaba pecando por todo el odio que yo tenía en mi corazón en ese momento. But I can't imagine how different my life would have been if I had actually hit this person on the motorcycle. Yo no me imagino cómo sería de diferente mi vida si yo hubiera atropellado a esta persona. And I praise God that it didn't happen, and Y yo, even if it was him. y yo le oro al Señor de que no sucedió, aunque hubiera sido él, Because I am not the judge. porque yo no soy el juez. And even if he doesn't face judgment in this life in my way, Y aunque él no vaya y tenga el juicio en esta tierra y a mi manera, God is the judge. Dios es el juez. So we must stay out of the judge's chair. Entonces nosotros tenemos que quitarnos de la silla del juez, Because this is as much about our own hearts as the other person's. porque esto es más de nuestro corazón y también el corazón de la otra persona. The judge's chair is way too big for you. La silla del juez es muy grande para usted, It's way too big for me. es muy grande para mí And it will corrupt you y le va a dar corrupción en su vida if you try to sin it si usted trata de sentarse en esa silla, for a number of reasons. por un número de razones. Number one, I'm a sinner just like he is. Yo soy un pecador igual que la otra persona. I deserve death for my sins just like he does. Yo merezco la muerte por mis pecados igual que la otra persona. I have sin that I must deal with in my life. Yo tengo pecado que debo de tratar en mi vida And it is impossible for me to execute justice in a perfect way, y es imposible para mí ejecutar justicia de una manera perfecta, in a way that avoids selfish anger, en una manera de que evite el enojo o el enojo egoísta, because I'm a sinner. porque yo soy un pecador Also, I'm not omnipotent. y también yo no soy omnipotente, I'm not omniscient. yo no soy omnisciente, I'm not omnipresent. yo no soy omnipresente. God is. Dios sí lo es, He knows all. Él lo sabe todo. So we need to let him to do the judging. Entonces tenemos que dejar que Él haga el juicio. It is better that we leave the judgment to God, Es mejor que le demos el juicio a Dios, who will execute his judgment que perfectly. lo va a ejecutar perfectamente. Again, I say every sin committed Yo lo repito, cada pecado que ha sido cometido is paid for in full, es pagado completamente either by that person in hell de dos maneras, o que esa persona se vaya al infierno or by Jesus on the cross. o por Jesús en la cruz, Thus, our vengeance is not required. porque nuestra venganza no es requerida. But in the meantime, Pero en medio de todo esto, we can rest in the promise of a God who promises to turn all things podemos descansar en la promesa del Dios que puede tornar todas las cosas, even bad things, aún las cosas malas, to good. Él puede cambiarlas al bien. One of the most beautiful stories of forgiveness in the Bible Una de las historias más maravillosas del perdón en la Biblia takes place at the end of Genesis. se toma en el último, al final del libro de Génesis. Joseph's brothers stood in front of him, Los hermanos de José se pararon enfrente de él and these were the same brothers that betrayed him, that sold him into slavery. y estos eran los mismos hermanos
que lo habían traicionado y lo habían vendido para la esclavitud. The same brothers that had lied to their dad about his death. Los mismos hermanos que habían mentido a su papá sobre su muerte. Think about how much those brothers had taken away from him, Imagínense todo lo que sus hermanos le quitaron a José, that he could never get back. de que él nunca va a regresar esas cosas. Did he go for vengeance? Y él se vengó. No, No, he forgave them. él los perdonó a sus hermanos. And what he said was so key. Y lo que él dijo fue una llave perfecta. It's key for us as it was key for him. Es clave para nosotros como clave para él. He says, what you meant for evil, Él dice que lo que ustedes tenían intención para la maldad, God meant to use it for good. Dios lo utilizó para el bien. Don't miss the connection between the phrase No quiten la conexión entre la frase and Joseph's ability to forgive. y la habilidad de José de poder perdonar. Believing God is working good in your life, Creyendo de que Dios está haciendo trabajos buenos en su vida, even though other people's actions are bad, aunque las acciones de las otras personas sean malas, enables us to forgive. eso nos hace de que podamos perdonar. Even if people are doing bad and evil things against us, Aunque las personas estén haciendo cosas malas en contra de nosotros, God is doing good. Dios está haciendo un bien. God is using it for good, Dios está usando esa situación para el bien, so we can forgive. para que nosotros podamos perdonar. Let's just jump on to number 3 here. Que vamos a irnos aquí al número 3. Number 3, repay evil with good. Paga el mal con el bien. Romans 12:14 says, bless those who persecute you, bless and do not curse them. Romanos 12:14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. When somebody persecutes you, Cuando alguien le da persecución a usted, bless them. bendígalos. And when someone curses you, Y cuando alguien lo maldice a usted, instead of cursing them back, en vez de maldecirlo de regreso, speak a word of blessing over them. hable una palabra de bendición sobre esa persona. This is what comes natural from us, right? Esto es lo que nos viene natural a nosotros, ¿verdad? You know, when someone is rude to you in traffic and they're honking at you, Y sabe que cuando usted va en el carro y está el otro carro ahí pitándole y está haciendo todo grosero con usted and they stick out the finger, y le sacan el dedo a uno, isn't it just natural for us to say, bless you in Jesus' name? es natural de nosotros decir, lo bendigo en el nombre de Jesús. Sometimes I do it, but just like to be sarcastic. A veces lo hago, pero soy bien sarcástico cuando lo hago, Because that's not what's natural for us. porque eso no es lo natural de nosotros. Romans 12:15 Pero Romanos 12:15, says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Now, you might not see how this connects with forgiveness, Tal vez no ven cómo esto se conecta con el perdón, but let's think about what is actually natural. pero pensemos lo que realmente es natural. What is our usual attitude toward your enemy? ¿Cuál es nuestra actitud usual en contra del enemigo? You weep at your enemies rejoicing, Ustedes lloran cuando se está regocijando su enemigo and you rejoice when they're weeping. y ustedes se regocijan cuando su enemigo está llorando. I think nothing made the Barcelona fans here in Sparrow happier Yo creo que los fans del Barcelona aquí en Sparrow estaban bien felices when Real Madrid lost in the Champions League a couple weeks ago. cuando el Real Madrid perdió en la Liga de los Champions, la Champions League. Ricky was crying, Ricky estaba llorando and everybody else was like, ha, ha, y ha. todos los del Barcelona estaban burlando de Ricky, ¿verdad? We love it to see our enemies lose. Nos encanta ver a nuestro enemigo perder, But that's all play. That's Pero- all just for fun. pero eso solamente es un juego, eso solamente es algo divertido. But in real life, though, Pero en la vida real, for the believer, for us that are in Christ, para los creyentes, nosotros que estamos en Cristo, the way that you really can be released from bitterness la manera de que usted puede ser liberado de la amargura is when we weep when our enemy weeps.
Es cuando lloramos, cuando nuestro enemigo llora. And we rejoice when our enemy rejoices. Y nos alegramos cuando nuestro enemigo se alegra. Even when they experience some painful consequences for their sin, Aun cuando ellos tienen experiencias dolorosas debido a su pecado, your heart breaks for them. su corazón se rompe con ellos. And you weep with them You in s- pain for their actions. Y usted llora con ellos en dolor por sus And acciones. pray that God will use this pain Y ora porque que Dios utilice este dolor to bring them back to Para forgiveness. poder traerlos al perdón. You don't sit back with a sense of satisfaction, Usted no solamente se sienta con ese sentido de satisfacción, saying it serves you right. That's what you get. diciéndolo, eso es lo que te mereces por lo que hiciste. You had this coming to you. O esto ya sabías que te venía. Because isn't that what Jesus did for us? Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. In the middle of our sin against him, En medio de nuestro pecado, en contra de Él, in the middle of crucifying him, en medio de la crucifixión de Él, he wept for us, for them that was crucifying him. Él lloró por nosotros en su momento de la crucifixión. He prayed, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Él oró y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. In the middle of the suffering, he prayed for those that were against him. En medio del sufrimiento, Él oró por los que estaban ahí alrededor de Él. Paul goes on quoting a poem from Proverbs in Romans 12:20. Y Pablo continúa aquí en Romanos 12:20, él diciendo un proverbio That says, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by doing so, you will heap burning coals on his head. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Reading this, we can say, well, that's more like it. Where do I get some burning coals to put on someone's head? Y realmente yo diría, no, yo mejor agarro aquí unos carbones quemándose y se los pongo ahí en la cabeza, ¿no? Sometimes that's exactly what we feel like doing to people that wrong us. A veces eso es lo que nosotros sentimos que queremos hacerle a las personas que se han equivocado con nosotros. But this seems a little bit out of character for the rest of what Paul's talking about, right? Pero esto se siente como que fuera del carácter de los restos que está hablando Pablo, ¿verdad? Well, again, heaping burning coals on someone's head Pero realmente diciendo de que para que esta persona se avergüence de su conducta, is a Jewish metaphor. es una metáfora judía, ¿verdad? De mantener carbón caliente en la cabeza de las personas. Because doing so will do one of two things. Porque haciendo esto puede hacer dos cosas. It will either wake them up Puede from hacer- their injustice Puede hacer que se levanten de su injusticia or what they're doing to you. o de lo que están haciéndole a usted. What we see in real life is sometimes when someone's kind of like out of it, we throw cold water on them. Entonces, o darnos cuenta que cuando están fuera de eso le vamos a tirar agua helada a esa persona. That's like a real life example that we see. Ese es como un ejemplo de la vida real que podemos ver. And so being nice to them, giving them food when they're hungry, giving them water when they're thirsty, it's kind of waking them up from their injustice. Entonces, hacer las cosas buenas como darle de comer o darle de tomar cuando tiene sed es como levantarlos de su injusticia. But if it doesn't do that, Pero si no hace eso, it will increase God's judgment on them. eso va a levantar el juicio de Dios en contra de In the ellos. day he brings his vengeance. Y el día que Él traiga su And venganza. God will say to them on judgment day, Y Dios le va a decir a ellos en el día del juicio, after kindness upon kindness después de la bondad en contra bondad, that they showed you, de que ellos te han demostrado, this is how you treated them. You kept on being evil to them. esto es como tú los trataste, tú continuaste siendo malos con ellos. And God's judgment will be worse on them. Y el juicio de Dios será peor con ellos. And your kindness will literally be heaping hot coals onto them. Entonces su bondad va a estar manteniendo este carbón caliente. Now, I want to be clear. Our preference Quiero ser claro, nuestra preferencia is for this to wake them up. es hacer que esto los levante a ellos. But either way, your response to evil is to bless. Pero de cualquier manera, su respuesta en contra de la maldad es bendecirlos.
And in doing so, Y haciendo esto, you will conquer evil. usted va a conquistar la maldad. You will help it stop spreading in yourself. Usted va a ayudar de que ya no se continúe de esparcir adentro de usted mismo. And by responding with grace to this person offending you, Y respondiendo con gracia para esta persona que lo ha ofendido a usted, you stop the evil inside you. usted detiene la maldad dentro de usted. And then they have the choice. Entonces ellos tienen la opción, Repent or keep on going. arrepentirse o continuar haciendo lo que hacen. What changes someone's heart is not an eye for an eye. Lo que cambia el corazón de una persona no es un ojo por un ojo, It's grace. es la gracia. Amén. Isn't that how Jesus woke all of us up? Not how Jesus woke all of us up? Entonces no es así como Jesús nos va a llamar a nosotros, By grace. por gracia. That's how he changed our ways, is by grace. Así es como Él va a cambiar nuestras maneras, por gracia. There's a famous quote by Martin Luther King Jr. Hay una frase famosa de Martin Luther King Jr. that says, "Darkness cannot drive out darkness. que dice, la oscuridad no puede manejar a la oscuridad, Only light can do that. solo la luz lo puede hacer. Hate cannot drive out hate. El odio no puede erradicar el odio, Only love can do that." solo el amor lo puede hacer. Where do we get this power? ¿Y de dónde nosotros traemos este poder? Only from Jesus. Solo de Jesús, Only from the Holy Spirit. solo del Espíritu Santo. And then point number 4 that Paul tells us in this passage, Y luego el punto número 4 que Pablo nos dice en este pasaje, remember the gospel. recuerda el Evangelio. Romans 12:16 Romanos 12:16 dice, says, "Live in harmony with one another, do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight." vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. This is not a random command for you to be humble. Esta no es un comando ahí random para que usted sea humilde, It's how we live in harmony with others. es como nosotros vivimos en armonía con nosotros. We approach every situation in which we are wronged Nosotros vemos cada situación en la cual hemos errado with the awareness of what the gospel teaches us about ourselves. con lo que el Evangelio nos enseña de nosotros mismos. If God gave you what you deserved Si Dios le dio lo que usted se merece for your sins, por sus pecados, you'd be condemned. usted va a ser condenado. And you have no right to be in the chair of justice. Y usted no tiene derecho de estar en la silla de la justicia. Like I said, it's too big for us. Realmente, como les decía, es muy grande para nosotros esa silla. We are forgiven sinners, Nosotros somos pecadores perdonados, deeply grateful for the mercy shown to us. agradecidos por la misericordia que se nos ha mostrado a nosotros. But we deserve condemnation. Pero nosotros nos merecemos la condenación. So we need to be humble. Entonces debemos de ser humildes. We have a lot more in common with the sinner harming us Tenemos mucho en común con este pecador que nos está dañando a nosotros than we'd like to admit. de lo que nos gusta admitir. They are human just like me. Ellos son humanos igual que nosotros. And I'm a sinner just like them. Y yo soy pecador igual que mi enemigo. Nobody is all good Nadie es tan bueno and nobody is all bad. y nadie es tan malo. We're all mixed. Todos estamos mixeados. We all need Jesus. Todos necesitamos de Jesús. And oftentimes those who hurt us Y algunas veces esas personas que nos han dañado do so because they're also hurt. lo hacen porque ellos también están dañados. They were hurt in their past. Ellos fueron dañados en su pasado. They were hurt earlier that day. Ellos fueron dañados temprano en esa mañana. They were hurt 30 seconds before you saw them. Ellos fueron dañados 30 segundos antes de que usted lo viera. And it helps us to realize Y nos ayuda para darnos cuenta that we've all been that person. que todos hemos sido esa persona. And if we've been hurt the same way that they have, Y si hemos sido heridos igual como ellos han sido heridos, we might end up reacting the exact same way. podemos terminar de reaccionar de la misma manera.
It doesn't excuse them for their actions or for their sins, Eso no los excusa por sus acciones y por sus pecados, or release them for responsibility of it. o los hace que libres de sus acciones, But it should give us a profound sense of humility pero nos debe dar una sensación de humildad profunda and compassion as we approach them. y compasión mientras nos acercamos a ellos. So above all, we need to remember Jesus. Entonces, encima de todo, debemos de recordar a Jesús, Remember the greatness of God's mercy to you, recordar la grandeza de la misericordia de Dios hacia usted, because that's what Paul started this whole chapter with. porque así fue como empezó Pablo todo este capítulo. God's great mercy to us. La gracia grande de misericordia de Dios a nosotros. Remember Jesus, Recuerde de Jesús, the only one who has the right to sit in the seat of judgment. el único que tiene el derecho de sentarse en la silla del juez. He came down to receive the judgment instead of sitting on it. Él vino a recibir el juicio en vez de sentarse en la silla. Remember his patience to you, Recuerden su paciencia con usted, how he suffered silently, como Él sufrió en silencio. and he always returned the cursing with blessings. Y Él siempre retornó en las maldiciones con bendiciones. And remember his good plan for you. Y recuerde su buen plan para usted. Remember Jesus, Recuerde a Jesús, because that is what gives you the ability to forgive. porque eso es lo que le da la habilidad a usted para poder perdonar. We don't learn the ability to love by just trying. No aprendemos la habilidad de amar solamente intentándolo. Babies learn to love Los bebés aprenden a amar by experiencing love. porque ellos experimentan el amor. And that's how we continue to learn to love, Y así es como continuamos de aprender del amor, by experiencing it in Christ. experimentándolo en Cristo. So much of my life is dependent on graces that God has put in my life. La mayoría de las cosas en mi vida se han experimentado por gracia del Señor en mi vida. Things that I had no part of. Cosas que yo no era parte de ellas. And so we need to remember this. Entonces debemos de recordar esto. Before forgiveness is something you do, Antes de que el perdón sea algo que usted haga, it's someone you meet. antes de que el perdón sea algo que haces, es algo a quien conoces. Again, before forgiveness is something you do, Antes de que el perdón sea algo que haces, it's someone, Jesus, that you meet. es alguien, Jesús, a quien conoces. Jesus is the embodiment of God's mercy towards you. Jesús es la encarnación de la misericordia de Dios para usted. And meeting that and experiencing that and remembering that day after day Y encontrándose con eso y experimentarlo día con día, will produce that in you towards others. va a producir eso dentro de usted para otras personas. Tim Keller again says this: Tim Keller de nuevo dice esto: the greatness of God's mercy, la grandeza de la misericordia de Dios, that there is no persecution so great de que no hay tan gran persecución that Paul makes an exception to the rule. que Pablo hace la excepción a la regla. No hurt so deep No hay un dolor tan profundo that Paul excuses us from living this way. que Pablo nos excusa de vivir de esta manera. Better said, there's nothing in here where Paul says, love your enemies except. No hay ningún lugar aquí donde dice Pablo, ame sus enemigos excepto Because Jesus loves us always, no matter what. porque Jesús nos ama no importando lo que sea. So remember Jesus. Entonces recuerde de Jesús, Remember his sovereignty over all things. recuerde su soberanía sobre todas las cosas, Remember his sacrifice. recuerde su sacrificio, Remember his sufficiency. recuerde su eficiencia, And in so doing, y de así haciéndolo, you will actually conquer evil, usted va a conquistar la maldad both in yourself en usted mismo and in others. y en otros también. It's time to let the bitterness go Es tiempo de que dejemos la amargura atrás and to stop its growing in your heart. y deje de que crezca en su corazón. I recently was reading an article about dieting, Recientemente estaba escuchando estaba leyendo, un artículo sobre la dieta. not that I actually want to diet, I was just reading it. No es que quiero hacer dieta, solamente lo estaba leyendo. ¿Va?
But it says Pero decía este artículo that if you keep Coke, there's Coke in here. If you keep Coke, si usted mantiene coca, ahí él tiene coca. if you keep Coke in your stomach for 36 hours, Si usted mantiene Coca-Cola en su estómago por 36 horas, it will actually eat through the lining of your stomach. va a empezar a comerse las líneas de su estómago. So thankfully, I'm not planning to let it sit in there that long. Entonces, gracias a Dios, yo no planeo de que la Coca-Cola esté ahí sentándose ahí estancada, I ¿verdad? just keep drinking more and more. So Sigo bebiendo más y más para que entre y salga. But I think it's a good illustration Pero creo que es una buena ilustración. of what happens when we hold bitterness inside. ¿Qué es lo que sucede cuando usted permite que la amargura se mantenga ahí adentro? It eats away at the lining of your heart. Se empieza a comer en las líneas de su corazón. It's time for many of us to just release it and give it over to Jesus. Es tiempo de que empecemos a liberar nuestras amarguras y entregárselas a Jesús. Nursing bitterness does nothing but damage our heart Alimentando la amargura solamente hace daños en nuestro corazón. and allow it to grow inside of Y us. eso permite que empiece a crecer dentro de nosotros. So you can do it by embracing the ultimate vengeance of God O puede hacerlo haciendo la venganza grande de Dios or embracing the good sovereignty of God. o viendo la gran soberanía de Dios. But it's time to let it go. Pero es tiempo de dejar esa amargura. Remember Jesus. Recuerde que Jesús, Remember his sovereignty, siempre recuerde la soberanía de Jesús, his sacrifice, su sacrificio and his sufficiency. y su eficiencia. Let us pray. Vamos a orar. Father God, as we go into a time of communion, Padre Celestial, mientras vamos a este tiempo de comunión, just thank you for your goodness and grace over us. te doy gracias por tu bondad y tu gracia sobre nosotros. And I want to pray this prayer, Lord, Y yo quiero hacer esta oración, Señor, that you prayed for us to model and show us how to pray. que tú nos enseñaste a nosotros y nos modelaste a hacerla. Because we're not worthy of your grace. Porque nosotros no merecemos tu gracia, We just love you so much, Lord. solamente te amamos, Señor. So our Father, Padre nuestro, who art in heaven, que estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Thy kingdom come, Véngase a nosotros tu reino thy will be done y hágase tu voluntad, on earth as it is in heaven. así en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread. Danos hoy nuestro pan de cada día Forgive us our trespasses, y perdona nuestras ofensas, as we forgive those who trespass against us. así como nosotros también, And lead us not into temptation, y líbranos del mal, but deliver us from evil. pero líbranos del mal. For thine is the kingdom, the power, and glory is yours. Y te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Amen y amen. Amén.